Ya chiquillos, ayer resolvimos ese ejercicio de estandarización y estábamos viendo, empezamos a ver los agentes oxidantes, los fuertes, por cierto, como el permanganato, el, el cerio y el cromato lo vimos después. Ahora vamos a... Ahí vienen más personas. Ahora parece que está Matías. Ya, dice anfitrión Matías por si vienen más compañeros. Bueno, profe. Ya. Entonces, bueno, continuando con la clase, ¿cierto? Ahora vamos a ver los agentes oxidantes débiles y yo creo que vamos a alcanzar a ver un poquito de los agentes reductores también. Bueno, el yodo como tal es un agente oxidante débil. Se usa principalmente para la determinación de reductores fuertes. Ya tenemos en esta forma, tenemos el ion triyoduro, ¿cierto? Se reduce con 2 electrones para pasar a yoduro. Esta en realidad es la forma que se utiliza bastante. Tiene una ventaja que es selectivo, ¿cierto? Para cierto tipo de compuesto. Por ejemplo, con almidón, ¿cierto? Forma un complejo bastante bonito con la cadena helicoidal del almidón. Y eso es bastante utilizado también para disoluciones biológicas. El problema que tiene es que es inestable y debe ser normalizado continuamente. O sea, normalizado aquí quiere decir que debe ser estandarizado. Como aprendimos ayer a estandarizar el permanganato, aprendieron ustedes a estandarizar, ¿cierto? El hidróxido la vez anterior, pero acá es muy notorio, ¿cierto? Porque el yoduro se descompone. Entonces tiene que ser continuamente normalizado. Ahora, ¿cómo formamos este triyoduro? Formamos por acción de yodo en presencia de una sal de yoduro para formar el triyoduro. Tiene esta constante que es un poquito baja, entonces eso le da la poca estabilidad. Entonces dice que este yodo se disuelve lentamente en una solución de una sal de yoduro, especialmente a baja concentración de yodo para formar el triyoduro. Las propiedades de estas soluciones de yoduro es que es volátil, es bueno atacando materias orgánicas como corcho, hule, entonces se utiliza harto en orgánica en realidad para poder hacer cierto tipo de reacciones. También tiene la ventaja que el yoduro en este caso se oxida fácilmente por el aire, calor o la luz. Eso lo hace ser inestable mediante esta reacción. Estas soluciones de yodo, ¿cierto?, se pueden normalizar y se valoran con una solución estandarizada de tiosulfato de sodio. Entonces, cada vez que nosotros queramos utilizar una solución de yodo, la vamos a ir estandarizando con tiosulfato de sodio. Ojo, retenga lo que estamos hablando acá en oxidantes débiles porque después lo vemos en el otro sentido como reductores. Entonces, bueno, las titulaciones que son ahora con bromato, que es otro agente oxidante débil. Con bromato, las valoraciones son escasas, pero se usan como una fuente estable de bromo. ¿Ya? ¿Cómo producir el bromo? Y el bromo se utiliza harto también en reacciones orgánicas para hacer estas bromaciones. De hecho, más adelante vemos un ejemplo de un antibiótico que se broma, se hace una reacción. ¿Cómo ocurre? A una solución de bromato, aquí vayan viendo la reacción. Una solución de bromato que contiene a nuestra muestra, a nuestro analito, por ejemplo, se le agrega un exceso también conocido de bromuro, una sal de bromuro. Se acidifica, o sea, la reacción ocurre en medio ácido. Experimentalmente dice que se deja reposar, ¿cierto?, en un recipiente con tapón de vidrio, porque se debe generar, se generan gases. Y hasta que reaccione por completo el bromuro con el bromo, se genera, o sea, bromuro, perdón, con el bromato,
hasta que se genera bromo. El bromo es gaseoso, igual que el yodo. ¿Ya? La relación estequiométrica entre bromato y bromo es 1:3. Acá entre yoduro y yodo es 4:2 o 2:1. ¿Ya? Entonces estas son reacciones que ya están balanceadas. De igual forma ustedes las pueden ir haciendo las semireacciones e ir haciendo para que ustedes tengan sus propias relaciones estequiométricas, pero son esas las relaciones que ocurren cuando uno hace después, cuando se quiere contar en una relación orgánica, reacción orgánica, ¿cierto? Contar rendimiento o saber cuánto se produjo de uno o del otro. Son relaciones estequiométricas que les van a servir, o sea, ir ensayándolas o ir practicando, está bien. Ahora, cuando todo este bromo se formó, ¿cierto?, de esta reacción, ¿cierto? Ese bromo que queda en exceso se titula con yoduro para producir yodo. Así que si fija otra relación estequiométrica, 2:1. 2 de yoduro, 1 de yodo. Y el yodo que se libera, ¿cierto? El que se estandariza, el que no es estable, etcétera, que vimos recientemente, y se valora o se estandariza, ¿cierto?, con una solución patrón de tiosulfato de sodio. Este es el ion tiosulfato, el Na2S2O3, tiosulfato de sodio, y se estandariza, ¿cierto?, con el yodo. El yodo pasa a yoduro nuevamente y el tiosulfato pasa a persulfato. Y aquí también hay que tener en cuenta, para hacer reacciones de, o sea, valoraciones, ya sea de estandarización, normalización, de reacción, ¿cierto? Siempre tienen que llevar en cuenta las relaciones estequiométricas. Y acá hay un ejemplo, o un ejercicio, que se los voy a explicar cómo se va resolviendo. ¿Ya? Y vean la importancia que tiene de conocer este tipo de reacciones, que ustedes las ven así y se ven un poco, o yo creo que ustedes pensarán en su cabecita que es un poco confuso, ¿cierto? ¿Para qué voy a estar formando una cosa? Después la tengo que valorar con otra, tengo que estandarizarla. Si yo puedo llegar y tener quizás libremente el reactivo. Y no es así. ¿Ya? Entonces, el ejercicio dice, ahí sí. Dice, una muestra de un antibiótico, una sulfanilamida, yo creo que varios de ustedes han escuchado los antibióticos, la sulfa, generalmente se usa cuando uno es alérgico, las personas son alérgicas a la penicilina, usan la sulfa. Se disuelve en ácido clorhídrico, o sea, se disuelve en medio ácido, y la solución se diluye a 100 ml. Tengo una cantidad de gramos de antibiótico que se diluye en hasta 100 mililitros. Después de esa dilución, se transfirió una alícuota, ¿cierto? Un matraz. Se transfirieron 20 ml de esa dilución y se agregaron 25 ml de bromato. Y ustedes se fijan, aquí tenemos la sulfanilamida, aquí tenemos bromo, aquí ocurre la bromación en medio ácido. ¿Ya? Entonces aquí vamos a ir separando el ejercicio por partes. Se le agregó bromato. Y se le agregó el exceso de bromo, porque el bromato reacciona en exceso de bromuro para formar bromo. ¿Ya? Y se tapó el matraz y se dejó aquí la reacción. Después de 10 minutos, el tiempo durante en el que se bromó la sulfanilamida. Y vemos ahora la sulfa que está bromada. ¿Dónde está mi anotación? Entonces tenemos bromato, en presencia de bromuro, se genera bromo. Ahí lo voy a hacer abajito.
se genera bromo. El bromo gaseoso y el que se, con ese bromo formado, ¿cierto? Se broma la sulfa, ¿ya? Entonces aquí tenemos relaciones estequiométricas, hay que tomar en cuenta. Después acá, la reacción, necesitamos el bromo, ¿cierto? Que se formó de la reacción para que se brome la sulfa, y vemos que queda la sulfa con bromos, ¿ya? Todo esto ocurre en medio ácido. Dice, posteriormente se agrega un exceso de yoduro, aquí tenemos el bromo con el yoduro, para formar yodo. Y ese yodo que se forma aquí se estandariza, ¿cierto?, con una reacción de tiosulfato. Entonces ya tenemos un gasto de tiosulfato, tenemos 12,92 mililitros de tiosulfato con una concentración molar. Y lo que nos piden es calcular el porcentaje de la sulfanilamida en polvo, en el polvo original. Aquí tenemos era la muestra de tantos gramos. Entonces, ¿por dónde empezamos? Ustedes dirán, ¿qué hacemos? Tengo tanta ecuación, tanta reacción, ¿por dónde empiezo? Empezamos por lo que vemos conocido. En este caso tenemos una reacción, conocemos la relación estequiométrica, las ecuaciones se están dando, ¿cierto? Tenemos el gasto de la valoración de tiosulfato y la molaridad. Entonces por ahí partimos. Entonces dice, el bromo que se forma, o la cantidad de bromo que se forma, será los 25 mililitros del bromato por la molaridad, ¿cierto? Que era lo que se agregaron, por la relación estequiométrica entre bromo-bromato. Me da la cantidad de moles de bromo formado. Después se calcula la cantidad de bromo que está en exceso respecto a la que se requiere por la bromación de la sulfa. Esa cantidad, si ustedes se fijan acá, la cantidad de bromo en exceso va a ser igual a la cantidad de bromo produce, o sea, a la cantidad, perdón, de yodo producido. Acá tenemos las relaciones, ¿cierto? La cantidad de bromo en exceso va a ser igual a la cantidad de yodo producido. Después el yodo con el tiosulfato y así voy. Entonces, lo de tiosulfato es el gasto que tengo. Lo multiplico por su molaridad y por la relación estequiométrica de yodo. ¿Cierto? Que era lo que les dije al final del ejercicio, que era lo conocido, lo que tenemos lo que tenemos que calcular. Moles de tiosulfato los transformo a moles de yodo. Y sabemos que la cantidad de yodo que se produce va a ser igual a la cantidad de bromo por la ecuación. Por esta ecuación. ¿Me van siguiendo, chicos? Estoy tratando de explicarlo lo más tranquilita. Entonces, teniendo la cantidad de yodo, igualamos que es la misma cantidad de bromo. Y ahí con esto teníamos el ejercicio ya a la mitad resuelto. Por un lado tenemos acá la cantidad de bromo que se está formando y lo que se está consumiendo. Ven que tenemos dos. ¿Qué deberíamos hacer ahora?
¿Están ahí, chicos? Sí, profe. ¿Y qué creen que deberíamos hacer ahora? Por un lado tenemos la cantidad de bromo que se está formando, ¿cierto? Y lo que está reaccionando. ¿Dónde tengo la pizarrita? Debo hacer la diferencia, ¿cierto? La resta. Que tenemos que conocer cuánto es la cantidad de bromo que me está quedando, ¿cierto? Lo que va a estar en la bromación, etcétera, de la sulfa. No perder de vista que lo que estamos haciendo es una bromación. Entonces, la cantidad del bromo consumido por la muestra va a estar dada por la cantidad de los milimoles que estoy formando, por la cantidad que está, la cantidad que está reaccionando de bromo. Y eso me da la cantidad de moles de bromo que tengo en la muestra. Entonces va a ser la masa del analito, en este caso la cantidad de bromo, por la estequiometría entre el antibiótico y el bromo. Se fija la primera ecuación que se las dejé como aparte. Por la masa molar, ¿cierto? Del moles por gramos o gramos mol en realidad, gramos mol del analito en este caso, y me va a dar la masa. Y esa masa la llevo al porcentaje, ¿cierto? Aquí tengo que tomar en cuenta, aquí está todo junto en realidad. Tengo que tomar en cuenta la dilución que hubo, multiplico por 100 y lo llevo a porcentaje. Yo sé que el ejercicio no es, por eso fui así súper lenta, tratando de explicarlo. No es tan trivial o tan común, pero son relaciones, son solamente, si ustedes se fijan, relaciones estequiométricas y tener la comprensión del ejercicio. ¿Qué es lo que se está solicitando? Son varios pasos en intermedios, ¿cierto? O entre medio, para poder llegar a hacer la bromación. Consulta. Yo sé que esto lo pueden ver, lo pueden revisar, están las clases, va a estar ahora la grabación, para que lo vayan ejercitando y lo vayan comprendiendo. Esta parte aquí abajo la pueden desglosar, ¿cierto? Y hacerla en no sé, 2 o 3 líneas más. Y les va a resultar. ¿Nadie quiere hacer alguna consulta? Ya. Profe, yo no entendí muy bien el ejercicio. Ya, pero ¿qué parte no entendiste o no entendiste nada? O... Por ejemplo, ¿dónde se calcula, por qué se calcula el bromo en exceso? Porque lo primero es la bromación, ¿cierto? Se transfirió, ¿cierto? Donde dice que una alícuota de 20 ml a un matraz donde se le agregaron 25 ml de bromato y después se le agregó el exceso de bromo, por lo tanto, para generar, o sea, el exceso de bromuro, perdón, para generar bromo. Acá es importante el lenguaje, ¿cierto?, que estemos utilizando para poder tener la comprensión. No es lo mismo bromuro que bromo. Ustedes se fijan aquí, es diferente. Entonces, ¿para qué nos sirve tener bromuro? Para poder, porque el bromuro no lo valoramos, no lo titulamos con el tiosulfato. Lo que valoramos o cómo podemos conocer la cantidad de bromo que hay en la muestra es a través del yodo. Por eso se hace esta relación o esta reacción como intermedia, para poder generar yodo y el yodo poder valorarlo. Ahí puede ser que esté un poco la confusión porque ¿por qué no lo vemos directamente? No lo vemos directamente y lo vemos con el yodo, con esta relación entre yodo y yoduro, porque después necesitamos cuantificar, o sea, valorar, saber cuánto bromo hay. Y lo vemos a través de
el yodo. El yodo, la cantidad de yodo que nosotros calculemos va a ser igual a la cantidad de bromo. Entonces después por un lado tenemos la cantidad de bromo que se está formando y por otro lado tenemos la cantidad de bromo que está reaccionando. Y con eso hacemos la diferencia. ¿Por ahí mejor? Sí, profe. Entonces, yo creo que ustedes la duda o la incertidumbre que queda en la cabeza es por qué no lo vemos directamente el bromo. No se puede ver directamente, no sé, porque no se valora, no se capta el bromo directamente. Entonces, con las ecuaciones, conociendo las ecuaciones y las relaciones, se puede hacer. A través del yodo, en el fondo. Por eso es una valoración indirecta. Dígame. Yo no entendí por qué el yodo formado era igual al bromo en exceso. No, no es igual al yodo en exceso, es igual Al bromo en exceso. acá, por esta ecuación. Porque nosotros estamos determinando bromo a través de yodo. Y el yodo es el que se valora. Porque este bromo es el que viene del exceso, de la reacción anterior, de esto. ¿Ya? Ya, pero Entonces aquí lo que pasa es que este es el paso intermedio. Porque uno podría hacerlo aquí directamente o lo podría decir directamente, lo saco desde acá. Pero desde aquí yo no lo puedo cuantificar. El bromo no se ve directamente. ¿Ya? No dice claro, porque esa cantidad después es la que tengo, ese bromo en exceso o esa cantidad de bromo es la que se la pego a la sulfa, hago la reacción y me queda la sulfa bromada. Pero aquí no voy a saber nunca cuánta cantidad de bromo tengo por la reacción. Entonces me aprovecho, por así decirlo, como de la buena onda del yodo, que el yodo sí, que el yodo sí lo puedo cuantificar y lo que tenga de yodo aquí va a ser lo mismo que tenga de bromo acá. ¿Cómo sé cuánto yodo tengo aquí? Por estandarizándolo o viendo la reacción en realidad con el tiosulfato. Porque esta reacción es conocida. Esta. Entonces después voy reemplazando, voy asumiendo. Lo que tengo aquí es lo mismo yodo que tengo acá y el yodo acá es el bromo. La electroquímica en general, las reacciones óxido-reducción, en general, si ustedes se fijan, son ya conocidas. O sea, son estequiometría, son las valoraciones, los moles del agente oxidante, mol agente reductor. Se habla mucho de estandarizaciones acá en este tipo de reacciones óxido-reducción. Es más bien algo que ya resume un poco o trae, ¿cierto?, consigo todo el conocimiento que ustedes han ido acumulando. Y ahora es el momento de aplicarlo. ¿Y cómo lo aplicamos? Con las ecuaciones. Las ecuaciones no mienten, ¿ya? Si tenemos una reacción bien balanceada, bien equilibrada, podemos relacionar muchas cosas. Y eso tienen que ustedes acostumbrarse a visualizar. A que si vamos haciendo relaciones, entonces de esta relación yo puedo obtener esta cantidad y esta cantidad va a ser igual que la otra por la relación estequiométrica, o etcétera, etcétera. Si aquí la relación no fuera 1 es a 1, habría que multiplicar o bueno, hacer algún tipo jugar con la estequiometría. ¿Cómo es la misma?
Entonces después, tengo que saber la cantidad de bromo que tengo y hago la diferencia, ¿cierto? Acá. Y con esa cantidad digo ya, esta es la que realmente está en la ecuación con el antibiótico. Y después ya me voy haciendo porcentaje, tengo que tomar en cuenta que hay una dilución que está metida entre medio. ¿Ya? Entonces véanlo con calma, analícenlo, háganlo ustedes paso por paso y vayan despejando las dudas o las consultas que puedan tener. Profe, Dígame. una duda chiquitita. La cantidad de bromo que calculamos primero es lo que reacciona. Claro. No. ¿Qué calculamos primero? ¿Cuál? ¿Está de acá? ¿Sí? No, pues lo que está reaccionando es esto. La diferencia. La diferencia de los dos bromos. La cantidad de bromo que calculamos primero es la que se está formando. Ah, ya, profe. ¿Ya? Entonces la que se forma con la que reacciona con el yodo, ¿cierto? Que le hacemos la igualdad, es la diferencia entre esas dos, es la que está, es la que pasa a ser parte de la cantidad del antibiótico. ¿Ya? Como que véanlo así, vayan separando como las etapas. Tenemos por una parte el bromo que se está formando, tenemos por otra parte el bromo que está, que en este caso lo aprovechamos que ese mismo bromo lo cuantificamos a través de yodo, y entonces la diferencia que tenemos aquí con la de acá nos da el bromo que tenemos con el antibiótico. Esas son como las etapas. ¿Ya? Bueno, hablamos en un momento de los agentes oxidantes auxiliares, los mencionamos ayer, que estos nos sirven para dejar al reactivo en un solo estado de oxidación, ¿cierto? Cuando hablábamos de hierro 2, hierro 3, que tenemos dos especies, podemos tener el manganeso, también manganeso tiene estado de oxidación, varios estados de oxidación, y así hay otro tipo de iones metálicos que en realidad no nos conviene cuando estamos haciendo una reacción óxido-reducción, porque en el óxido-reducción nosotros estamos entendiendo, estamos viendo la reacción a través de sus estados de oxidación. Entonces no podemos tener más de un estado de oxidación, no sabríamos con qué estado de oxidación está ocurriendo la reacción. ¿Ya? Por eso hay que trabajar solo con uno. El cromo también, el cromo tiene cromato, dicromato, tiene diferentes estados de oxidación. Entonces un agente auxiliar que nos sirve para controlar en ese sentido a la sustancia es el bismutato de sodio. Esta es una sal que es poco soluble, pero es un poderoso agente oxidante. Y se aplica, ¿cierto?, para reaccionar de manganeso más 2 a ion permanganato. Otro es el peroxidisulfato de amonio. Se utiliza en medio ácido y nos sirve para oxidar el cromo 3 a dicromato o serio 3 a serio 4, manganeso más 2 a permanganato. ¿Ya? O sea, estos son reactivos en realidad que requieren más experiencia, ¿cierto? Más dominio del tema, ¿cierto? Para poder aplicarlos y ocuparlos. Saber en realidad con qué es lo que nos estamos encontrando. Pero lo rescatable de acá, ¿cierto? Es este es el peroxidisulfato de amonio, ¿cierto? Que lo vemos acá como semireacción. Hagan estas semireacciones, practíquenlas, porque pueden ser aplicables a cualquier tipo de ejercicio. ¿Ya? Entonces aquí tenemos el peroxidisulfato pasando a sulfato. ¿Se fijan? Es como un doble sulfato. Y se llama peroxi porque están unidos, estos dos sulfatos en el fondo están unidos por un enlace peróxido, o sea, peroxi a través del oxígeno. El peróxido de hidrógeno o el peróxido de sodio también son o actúan como agentes oxidantes auxiliares. Sabemos que el agua oxigenada, que es el peróxido de hidrógeno, el H2O2 está acá, puede ser utilizado como agente oxidante o como agente reductor.
Yo creo que esto lo saben del curso anterior. Aquí están las semirreacciones, ¿cierto? Por un lado se oxida y por el otro lado acá el agua oxigenada se reduce. Y bueno, aquí están todas las reacciones del agua oxigenada. El agua oxigenada lo vemos después como una aplicación, ¿cierto? Para poder determinar la cantidad de volúmenes de oxígeno que tiene en una muestra de agua oxigenada, ¿ya? Y eso se hace una reacción a través del permanganato. Les voy a dejar este ejercicio de tarea. Háganlo mientras, ahora vamos a terminar la clase porque ya tenemos que hacerlo. Es una reacción entre el peróxido de hidrógeno y la valoración con permanganato. Esta es la aplicación, como les decía, que se hace en el laboratorio, es una relación, o sea, una reacción óxido-reducción, y véanlo a través de la ecuación que se les está dando. Aquí la ecuación está balanceada, pero háganlo ustedes, balanceenla para que lleguen a la relación estequiométrica, porque aquí es importante la relación entre el agua oxigenada y el permanganato. Aquí suponemos que el permanganato ya está estandarizado. ¿Te acuerdas que lo vimos ayer que se estandarizaba con oxalato? Entonces cuando lo tenemos ya estandarizado, nosotros decimos ya, ahora que tengo mi permanganato súper bueno, lo voy y lo aplico. Y lo hago con agua oxigenada. Y en ese sentido aquí nos están preguntando la molaridad de la solución de peróxido. ¿Ya? Ya chicos, dejamos la clase hasta acá. Hagan este ejercicio. Y nos vemos más ratito en la tarde. Ya, profe. Ya, hagan, como les digo, hagan el ejercicio ahora porque se va a ver esa aplicación después en el laboratorio. Ya chicos, nos vemos entonces más ratito. Chao, profe. Que esté